Continuamos hoy nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo un lema. Ese lema es Dios soberano, redentor y juez. Hemos estado navegando por todo este libro, por todo este precioso libro de Éxodo que Dios nos ha dejado, y hemos podido avanzar a través de él, viendo a Dios como el soberano, como el redentor y como el juez. Hoy estamos ya en nuestro sermón número 133, titulado Sacrificio Continuo. Sacrificio continuo. Y vamos a estar estudiando Éxodo 29, versículos 38 al 46. Éxodo 29, 38 al 46. Y dice la palabra del Señor: Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas, machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Entonces hemos estado avanzando por todo este texto del Antiguo Testamento, el libro de Éxodo. Hemos visto cómo Dios ha llevado a Israel hasta el Sinaí, y en el Sinaí está hablando con Moisés acerca de la elaboración del tabernáculo y del ministerio del tabernáculo. Hemos visto cómo Dios nombra unos sacerdotes, les unge, ¿cierto? Les consagra, les santifica para que les sirvan, y eso hemos estado estudiando últimamente, lo que tiene que ver con el sacerdote, y hoy prácticamente estamos tocando la parte final de lo que habla este libro de Éxodo concerniente al sacerdote, porque hemos visto las vestiduras, hemos visto la consagración, y ahora, hoy en este versículo, vamos a hablar de la ofrenda diaria que Dios exigía al pueblo de Israel y que debía ser ofrecida por el sacerdote, ¿no? Vamos a estudiar este tema del qué es lo que tiene que ofrecer el sacerdote dentro del santuario. Entonces vamos a estudiar este tema con los mismos enfoques que hemos estado trabajando: el tema del sacerdocio, ¿cierto? El ministerio terrenal, es decir, lo que concierne al ministerio de Aarón y de sus hijos, lo que Dios estaba demandando en el texto para ellos, pero también vamos a ver el enfoque del sacerdocio celestial de Cristo, y también el enfoque del sacerdocio de todos los creyentes, y vamos a estar trabajando esas tres cositas. Así que vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. El primer punto de nuestro estudio de hoy lo he titulado Demanda Divina, demanda divina. Y como hemos podido notar ahorita que leímos la palabra del Señor, en este texto Dios, después de dar las directrices para la elaboración del tabernáculo, después de dar los mandamientos para la designación, dotación y consagración de un sacerdocio que ministrara dentro del santuario, ahora presenta las directrices para el culto que será celebrado dentro de ese santuario, para el culto que será ofrecido por el ministro, por el sacerdote dentro del santuario, ¿cierto? Ya está el santuario, está el sacerdocio, ahora Dios está legislando sobre el culto diario que se está haciendo o que se va a hacer a partir de esa consagración dentro del santuario. Estos versículos es donde Dios expone el trabajo de los sacerdotes como ministros del santuario, todo lo que ellos debían realizar.
Aquí encontramos una descripción detallada de las ofrendas que ellos debían ofrecer delante de Dios cada día. Y esto es lo interesante de este texto, porque de lo que nos habla es de la ofrenda diaria, de lo que ellos debían hacer todos los días. Es decir, aquí está lo que ellos tenían que hacer cada día al levantarse, lo que debían hacer delante del Señor, aparte de las demás ofrendas, ¿no? Es decir, recordemos que la Biblia y el Antiguo Testamento nos hablan de varias ofrendas. El Levítico nos habla de 5 clases de ofrendas diferentes que los hijos de Israel debían ofrecer. Fuera de estas 5 clases de ofrendas, Dios establece un culto diario, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Un culto diario, un culto en donde se debían ofrecer algunas cosas todos los días. Entonces, yo quiero que miremos esta ofrenda que Dios está exigiendo, y quiero resaltar 3 características importantes de esta ofrenda diaria que Dios exigió como adoración a los hijos de Israel. Vemos primeramente que la ofrenda que Dios está demandando aquí era una ofrenda definida, ¿no? Eso es lo primero que vemos de esta ofrenda, era una ofrenda definida. Es decir, no era a la voluntad del que la ofrecía, ¿cierto? Porque a veces pensamos que como era una ofrenda, entonces pues que sea lo que uno quiera, ¿cierto? Pero resulta que Dios define cuál debe ser esa ofrenda, ¿no? Era la ofrenda diaria, pero esa ofrenda era definida. Es la primera característica que encontramos en el texto. Dios no solo establece la ofrenda, ¿cierto?, sino que da especificaciones claras de cómo debía ser ofrecida. Tenía una regularidad establecida por Dios. Él exigió que cada día ellos debían ofrecer corderos en holocausto. Cada día ellos debían ofrecer corderos en holocausto a Dios. Es decir, no era lo que ellos querían. Dios dijo, se van a ofrecer dos corderos en holocausto, uno por la mañana y otro por la tarde. Así que vemos que esa es la primera característica que vemos en esta ofrenda. Dios estableció la ofrenda. Era una ofrenda definida, no era el gusto del que ofrecía, sino que Dios la estableció. También lo que debía ofrecer era especificado por Dios. Recordemos que Dios exigió 2 corderos, y con cada uno de esos corderos debía hacerse una oblación. Recuerdan que era una oblación de harina, dice el texto. Una oblación eran las ofrendas que se hacían de grano, de harina o de torta. ¿Recuerdan? O se podía hacer una torta con la harina, ¿cierto? Esa era la oblación. Con cada cordero se debía ofrecer una oblación, y también se debía ofrecer una libación de vino. ¿Recuerdan qué era la libación? La libación era la ofrenda derramada delante de Dios, ¿cierto? En este caso era una ofrenda de vino. También había un lugar definido por Dios, es decir, Dios estableció la ofrenda, estableció específicamente lo que se debía dar, pero también establece un lugar definido para ofrecerla. Recordemos que antes del tabernáculo las familias ofrecían en un altar, en diferentes altares, pero cuando Dios establece el santuario, Él establece el lugar de adoración para todos. Entonces Dios dice que debía darse en la puerta del tabernáculo, es decir, en el altar de bronce. ¿Recuerdan? El altar de bronce era el que quedaba allí al frente de la entrada del tabernáculo. Entonces vemos que los sacerdotes no debían ser creativos en la ofrenda a Dios, sino obedientes. ¿Recuerdan que hemos leído cómo los hijos del sacerdote ofrecieron algo extraño y Dios los mató? Vino fuego del cielo y los consumió. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña esto de que la ofrenda de Dios es definida? Que Dios no estableció una ofrenda libre para que nosotros miremos a ver qué hacemos, sino que Dios estableció algo definido. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña, mis hermanos, que en la adoración es más importante la obediencia que la creatividad, ¿cierto? Que la innovación. En este sentido podemos decir, mis hermanos, que la adoración a Dios tiene que ver más con la obediencia, con hacer lo que a Él le place, y no con sorprender a Dios, que Dios no puede ser sorprendido con nada. Otra cosa que podemos ver, la segunda característica que podemos encontrar en esta ofrenda, porque dijimos la primera es que era una ofrenda establecida por Dios. La segunda característica que vemos aquí en esta lectura
es que esa ofrenda para Dios diaria que está demandando Dios era costosa, es decir, tenía un gran valor, era valiosa, ¿cierto? No era cualquier cosa lo que se ofrecía, sino que era algo de mucho valor. Para el sacerdote tenía un costo de tiempo, por ejemplo, ¿cierto? Si nosotros miramos, lo que está diciendo este texto es que diariamente los sacerdotes tenían que sacar un tiempo para ofrecer 2 corderos con la ofrenda de harina y con la libación de vino, todos los días, en la mañana y en la tarde. Así que tenía un costo de tiempo y de esfuerzo diario para los sacerdotes. Esta ofrenda exigía la presencia de los sacerdotes todos los días en el santuario. Exigía la vida del sacerdote al servicio de Dios. Entonces era una ofrenda costosa para el sacerdote. Y si hablamos de la remuneración específica de esta ofrenda, ¿no? Estamos hablando de esta ofrenda, pues vemos nosotros que el sacerdote no podía coger nada de esta ofrenda. ¿En qué sentido? Recordemos que habían ofrendas donde el sacerdote podía tomar parte de lo que se traía, ¿cierto? Del cordero, del animal que se traía para el sacrificio. Sin embargo, recordemos que lo que estamos viendo aquí es que la exigencia de Dios es que estos corderos sean ofrecidos en holocausto. Y recordemos que el holocausto era cuando la víctima se quemaba completamente, se consumía por completo. Esto nos habla de una entrega total, ¿no? Lo que hacía el sacerdote costaba esfuerzo, costaba tiempo, pero ¿qué cogía él de esta ofrenda que ofrecía a Dios? Nada, era una ofrenda desinteresada, ¿cierto? Era una rendición total sin interés. Y eso es muy interesante, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que Dios sustentaba al sacerdote y que habían ofrendas de las cuales él sí podía tomar, ¿cierto? Había un sustento en la casa del Señor, pero estamos hablando de esta ofrenda específica. En esta ofrenda específica él no podía tomar absolutamente nada. Así que vemos que este requerimiento de Dios, de esta ofrenda diaria, le costaba al sacerdote su vida completa en servicio a Dios. Le costaba al sacerdote toda su vida. Tenía que estar allí todos los días al servicio del Señor. Pero no solo era costosa para el sacerdote, porque también lo era para la congregación. La congregación, ¿por qué, mis hermanos? Recordemos que Dios estaba pidiendo 2 corderos diarios, y esto equivale a 730 corderos anuales aproximadamente. Una cifra considerable, ¿cierto? Estamos hablando de 730 corderos. Ahora, también Dios demandaba cierta cantidad de harina. Imagínense toda esa harina diaria, ¿cuánto es al final de cuentas? Aceite y vino. Y esto sin contar las demás ofrendas que la congregación tenía que traer al santuario y que están registradas en Levítico, las 5 ofrendas de las que les hablé hace un rato, ¿cierto? 5 ofrendas. Entonces imagínense el costo para la iglesia de ese tiempo de las ofrendas al Señor, ¿cierto? Y esto sacando aparte que Dios exigía de ellos el diezmo de todo el grano, de todo lo que producía. Así que lo que vemos es que la ofrenda de este texto era una ofrenda costosa. ¿Quién debía asumir el costo de esta ofrenda? ¿Quién debía asumirla? Pues la congregación. Recordemos que el sacerdote o los sacerdotes no trabajaban en otro oficio. Ellos estaban de tiempo completo al servicio del Señor. En realidad, la ofrenda diaria debía ser provista por la congregación. La congregación debía traer esa provisión para ofrendar al Señor. Durante toda la historia de redención, nosotros vemos a la iglesia con un compromiso de sostener la obra de Dios con sus vidas, con su tiempo y con su dinero. En toda la historia de redención vemos esa situación. La iglesia estaba allí presta, lista para asumir el costo de tiempo, de vida y de dinero, porque a ellos también les costaba todas estas ofrendas que se hacían delante del Señor. Además de la ofrenda cada vez que pecaban. Recordemos que había una ofrenda por el pecado, ¿cierto? Imagínense ustedes, cada vez que una persona pecaba en Israel, él sabía que tenía que sacar un animal de su rebaño y ofrecerlo delante de Dios. Dios perdonaba, Dios
le limpiaba de su pecado, pero ellos, todo esto tenía un costo. La congregación también, para la congregación también, esta ofrenda tenía un costo diario. Durante toda la historia de redención vemos que la iglesia ha asumido esa responsabilidad. Para el mundo eso parece una locura, ¿no? Que la gente tenga que ofrendar para una iglesia, que la gente tenga que contribuir para la obra de Dios. Para el mundo eso es un escándalo, ¿cierto? Pero el creyente sabe que lo que él ofrece a Dios es lo que él recibió de la mano de Dios, ¿cierto? Como dice el texto, ¿cierto? Dice, de lo recibido de tu mano eso te damos. Dios no nos pide nada que no nos haya dado. Si Dios exigía 730 corderos anuales era porque Dios los proveía para su pueblo. Así que para nosotros la iglesia, ser parte o ser responsables de la obra del Señor es un privilegio. Para el mundo puede ser una locura, ¿cierto? Para el impío puede ser un desperdicio, ¿cierto? Para el falso hermano eso puede ser escandaloso, le parece terrible que dar lo que Dios te manda, pero para el creyente sabe que eso es una responsabilidad que tiene y sabe que es un privilegio, ¿cierto? Decía el salmista, ¿quién soy yo para que pueda dar? Decía Salomón, ¿recuerdan? ¿Quiénes somos nosotros que podamos dar tanta ofrenda? Decían los adoradores. Así lo vemos nosotros. ¿Recuerdan la iglesia dando para la construcción del tabernáculo? ¿Cómo dieron? Dieron con gozo, a punto de que sobró, porque ellos sabían que tenían una responsabilidad y que esa responsabilidad era un privilegio. Así que nosotros vemos la iglesia también, a la congregación también comprometida con el costo de esta ofrenda. Y finalmente, estamos viendo esas tres características, podemos decir que la tercera característica es que esta ofrenda era continua, ¿cierto? Era continua. O sea, no era solamente una vez, era todos los días. Nosotros vemos en el texto que el texto dice que era todos los días. Entonces vemos que la ofrenda era definida primeramente, ¿cierto? Dios la define, no nosotros. Dios es el que dice qué es lo que quiere que nosotros le demos, ¿cierto? Segundo, era costosa, es decir, no era cualquier cosa, sino que era algo que valía, que tenía un valor, que requería sacrificio. Y tercero, vemos que es continua, es decir, constante. Entonces vemos que esa ofrenda no era de un día nada más, no era de una semana, sino que era todos los días. Números capítulo 28, versículo 3. Vamos a leer hasta el 6, dice así, están hablando allí de la ofrenda diaria, dice, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin mancha de un año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con un cuarto de hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda, en holocausto continuo. Miren cada cuanto Dios habla, dice la palabra continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Miren cuántas veces usa la palabra continuo en estos pequeños versículos. Él está diciendo que esta ofrenda tenía que ser constante, tenía que estar todos los días delante de la presencia de Dios, mañana y tarde, ¿cierto? Todo el tiempo. Esta ofrenda debía ofrecerse todos los días sin excepción. No se podía omitir ni siquiera en los días solemnes. Recordemos que en los días solemnes se ofrecían otra clase de sacrificios, pero aparte de esos sacrificios para los días solemnes, ellos tenían que hacer el sacrificio de la mañana y de la tarde. Tenían que hacer esta ofrenda diaria. Esto era lo que debían ofrecer los hijos de Israel diariamente, una ofrenda que era establecida por Dios, ¿cierto? Una ofrenda que no era lo que yo quisiera, sino lo que Dios había establecido, una ofrenda que era costosa, ¿cierto? Que tenía un precio, que requería sacrificio, que tenía un valor, y una ofrenda que era continua. Y esto era lo que ofrecía el pueblo de Israel diariamente. Y el texto termina con las palabras de Dios, prometiendo habitar con ellos en medio del campamento y manifestar su presencia en el tabernáculo para hablarles desde allí. Y eso es maravilloso, ¿no? Dios dice, hay una ofrenda establecida, hay una adoración que el pueblo tiene que dar,
y yo prometo estar en medio de ustedes, yo prometo estar con mi presencia allí y hablarles en el tabernáculo. Entonces podemos concluir en este primer punto diciendo que Dios estableció dentro del culto del tabernáculo una ofrenda diaria de la que se debía hacer responsable la congregación y que debían ofrecer los sacerdotes. Una ofrenda que debía estar acorde a las especificaciones de Dios, una ofrenda que tenía un alto valor tanto para la congregación como para el ministro y que debía ser continua, constante, permanente, ofrecida sin ninguna excepción, todos los días. Esto es lo que vemos tocante a las demandas de Dios para el sacerdocio terrenal, ¿cierto? Vamos a nuestro segundo punto de esta enseñanza hoy, que se titula Cumplimiento Perfecto. Y como ya hemos visto, el sacerdocio terrenal de Aarón, pues es una sombra del sacerdocio de Cristo, el sacerdocio celestial, lo hemos estado estudiando. Entonces la pregunta que nos hacemos aquí en este segundo punto es: ¿qué nos enseña el Señor a través de la ofrenda diaria concerniente a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el sumo sacerdote del santuario celestial? ¿Qué nos enseña el Señor acerca de Cristo, nuestro sacerdote, con esta ofrenda? Primero debemos recordar, mis hermanos, que como ya hemos estudiado anteriormente, el cumplimiento pleno de los sacrificios del Antiguo Testamento es Cristo, ¿cierto? El cumplimiento pleno del sacrificio del Antiguo Testamento es Cristo. El escritor de Hebreos, hablando precisamente de los sacrificios diarios, hace una conexión entre esos sacrificios y Cristo. Dice Hebreos 10, 11 al 14, miren lo que dice este texto. Dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y este texto es muy hermoso porque aquí vemos un contraste que está haciendo el escritor de Hebreos entre los sacrificios diarios de los sacerdotes y el sacrificio de Cristo. Es un contraste. Él está mostrando el contraste entre el sacrificio que ofrecía el ministro terrenal y el sacrificio del santuario celestial ofrecido por Cristo. En el santuario terrenal eran muchos sacerdotes, es lo que dice el texto, que muchos sacerdotes hacían este sacrificio diario. En el celestial dice que solo un sacerdote, ¿quién? Jesucristo. En el santuario terrenal dice que se ofrecían ofrendas diarias y reiteradas. Dice que todos los días se ofrecían las mismas ofrendas, ¿cierto? Todos los días, que solo cubrían el pecado, ¿cierto? Que no podían hacer verdaderamente quitar el pecado, dice el texto. Mientras que en el santuario celestial se ofrece una vez para siempre un sacrificio que tiene poder no solamente de cubrir el pecado, sino de quitarlo, es decir, un sacrificio eficaz. En el santuario celestial, Cristo ofreció una sola vez una ofrenda eficaz para quitar el pecado de en medio. En el santuario terrenal, los sacerdotes son mostrados aquí en este texto de pie, ministrando constantemente todos los días delante de la presencia del Señor. En el celestial, en este texto de Hebreos, se ve a Cristo sentado después de ofrecer un solo sacrificio perfecto. Entonces miren el contraste, ¿no? El sacerdocio terrenal era algo que se tenía que hacer constantemente, era algo que se tenía que hacer continuamente, que requería un esfuerzo constante del sacerdote, un trabajo constante, pero vemos a Cristo sentado en el sacrificio que Él hizo. Después de efectuar ese sacrificio, lo vemos sentado a la diestra de Dios. Y esto nos recuerda, mis hermanos, que después del sacrificio de Cristo, ya no se requiere más paga por el pecado. Ya no se requiere el trabajo de más sacerdotes que estén ministrando constantemente.
porque el sacrificio de Cristo perfecto quitó el pecado de en medio, como dice el texto. Con respecto a la ofrenda de Cristo, a esa ofrenda que Cristo hizo como sumo sacerdote, podemos decir que ella cumple todas las características que estamos hablando de la exigencia que hace Dios al pueblo de Israel tocante a las ofrendas diarias, mis hermanos. ¿Por qué? Primeramente podemos decir que el sacrificio de Cristo fue hecho conforme a lo que Dios definió. El sacrificio de Cristo fue hecho conforme a lo que Dios definió, ¿cierto? Ese era el primer punto, ¿recuerdan? Que la ofrenda no podía ser de cualquier manera, no podía ser a la manera que el que ofrecía la ofrenda quisiera, ¿cierto? No, sino que Dios estableció y definió una ofrenda, pues el sacrificio de Cristo cumple con esa característica. Fue ofrecido conforme a lo que Dios definió, conforme a su voluntad revelada. El sumo sacerdote, santo, justo, públicamente consagrado, ungido y santificado, fue el que ofreció. ¿Recuerdan? Cristo fue públicamente ungido, santificado, fue hecho conforme a lo que Dios demandaba en su ley. La ofrenda, ¿recuerdan? La ofrenda debía ser perfecta, sin mancha. Y nosotros vemos que la ofrenda fue Cristo mismo, su vida. Él como cordero sin mancha, el sustituto que murió por el pecado de su iglesia. Entonces nosotros vemos que esta ofrenda primeramente cumplió la característica de que se hizo conforme a lo que Dios había definido. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Vamos a leer hasta el 10. Miren lo que dice este texto. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Están hablando de la voluntad de Dios. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Son las palabras de Cristo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ojo, la voluntad de Dios. Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda de holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Miren, la ofrenda fue hecha conforme a la voluntad de Dios. Quita lo primero, dice, para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. Entonces miren lo que vemos en este texto. Vemos que Cristo como sumo sacerdote vino a ofrecer una ofrenda perfecta conforme a lo establecido por Dios. Una ofrenda que cumple, según el versículo de Hebreos que leímos al principio, cumple con los requerimientos de esas ofrendas diarias que hacían los sacerdotes. Y no solamente cumple con los requerimientos, con este requerimiento de que es ofrecida conforme a la voluntad de Dios, sino que también satisface plenamente al Dios que exige esta ofrenda. Entonces, con respecto a la ofrenda de Cristo, podemos decir primeramente que esa ofrenda fue hecha conforme a la voluntad de Dios. Pero segundo, podemos decir también que la ofrenda de Cristo fue un sacrificio costoso, ¿cierto? Porque recordemos que el segundo punto de lo que estábamos describiendo de esta ofrenda que estamos estudiando es que era costosa, ¿cierto? ¿Recuerdan el valor que representaba tanto para el sacerdote como para el pueblo? Pues cuando hablamos de Cristo podemos decir que su sacrificio, que su ofrenda delante de Dios también fue costosa. Nuestra redención costó la vida de nuestro Salvador, ofrecida en sacrificio en la cruz del Calvario. Y es lo que la Biblia nos dice. En muchos textos podemos ver que Dios resalta el valor de esta ofrenda. Fue una ofrenda tan valiosa que sirvió para la redención de todos los escogidos. Es una ofrenda tan valiosa, que sustituye la condenación de todos los que habíamos pecado y que nos habíamos rebelado contra Dios, que somos parte de su pueblo. Dice 1 de Pedro 1, 18 al 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, la pregunta es ¿con qué nos rescataron? Dice el texto de Pedro, no con cosas corruptibles como oro y plata. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál fue el valor a pagar por nuestra redención? El apóstol Pedro lo dice, la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mis hermanos, la ofrenda de Cristo, el sumo sacerdote, fue una ofrenda costosa, una ofrenda de gran valor. Y finalmente podemos decir con respecto a Cristo, nuestro sumo sacerdote, que la ofrenda de Cristo, aunque se efectuó una sola vez, porque recordemos que los sacerdotes ofrecían esto cada cuánto, diariamente, ¿cierto? Todos los días, mañana y tarde. Aunque la ofrenda de Cristo fue ofrecida una sola vez, una tarde, recuerdan que a la hora del sacrificio Cristo fue crucificado. Aunque fue ofrecida una sola vez, tiene un valor continuo y eterno, ¿cierto? Miren que lo importante de la ofrenda, de la última característica que vimos de esta ofrenda es que era continua, tenía un valor constante delante de Dios. Pues aunque la de Cristo se efectuó solamente una vez, tiene un valor continuo y eterno delante del trono de Dios. Y es lo que nos dice Hebreos capítulo 9, versículos 11 hasta el 15. Miren lo que dice este versículo. Hebreos 9, 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, aquí nos hablan del costo. Dice, entró cuando, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Habiendo obtenido qué? Eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha para limpiar vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Miren, mis hermanos, ese texto cómo enfatiza el valor de la ofrenda de Cristo. Dice que fue la sangre de Cristo, ¿cierto? Hablándonos del anterior punto, del valor, del precio, pero también dice que fue esa sangre tan valiosa que tuvo un valor eterno delante de Dios, de tal manera que ese sacrificio único, ofrecido una vez para siempre, alcanza o sirve o delante de Dios tiene el valor para pagar eternamente por nosotros. Es decir, tiene un valor eterno delante de Dios, mis hermanos. Tiene un valor continuo, constante, hoy, en este momento, delante de la presencia de Dios. Podemos entrar nosotros, podemos entrar en oración, podemos buscar el rostro del Señor, solo y únicamente porque el Cordero de Dios ha sido inmolado, porque su sangre preciosa ha pagado nuestra deuda, porque nosotros estamos cobijados eternamente, constantemente, continuamente por esa obra perfecta de redención. Así que, mis hermanos, podemos concluir este segundo punto diciendo que Cristo es el cumplimiento de la ofrenda diaria que fue ofrecida conforme a la voluntad de Dios, que fue ofrecida conforme al designio eterno de Dios, y que esta ofrenda del Salvador tuvo un costo supremo, ¿cierto? Un costo supremo, el valor de la vida de Cristo, de la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario como sustituto nuestro. Y finalmente, que esta ofrenda de Cristo tiene un valor eterno delante de Dios, ya que satisface plenamente la justicia de Dios y vindica eternamente la santidad de Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, porque hablamos del sacerdocio terrenal, ¿cierto? El sacerdocio de Aarón, vimos lo que significaba esta ofrenda diaria para el sacerdote y para el pueblo de Israel en aquel tiempo, pero también vimos el sacerdocio de Cristo, que nos habla de la ofrenda perfecta
de esa ofrenda con relación a lo que Dios demandaba de la ofrenda diaria, pero también, o ahora en este tercer punto, vamos a hablar de nosotros como iglesia, ¿cierto? Porque está bien hablar de lo que Dios te mandó a Aarón, está bien entender lo que significa eso en nuestra salvación al mirar la obra de Cristo como somos sacerdotes, pero la pregunta ahora en este tercer punto es ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como sacerdocio santo delante de nuestro Dios? Y entonces es interesante porque como ya vimos, ¿cierto? Nuestra salvación depende solo de Cristo. Nuestra salvación depende solo del Cordero, sacrificado delante de Dios, perfecto, porque Él fue el sustituto por nuestros pecados, ¿cierto? Con respecto a esto podemos decir que nuestra salvación depende solo y absolutamente de la ofrenda de Cristo, no de la nuestra, sino de la de Cristo. Nuestra fe descansa solo en la obra de Cristo. Nuestra salvación descansa solo en la obra de Cristo. No es mitad y mitad. No es la iglesia es una parte y Dios hace la otra. No. Cristo hizo la obra perfecta de nuestra redención. Pero, mis hermanos, eso no quiere decir que esas ofrendas diarias no tengan nada que ver con nosotros y con nuestra vida práctica como iglesia. Porque los creyentes en la Escritura podemos encontrar que los creyentes hemos sido salvados por gracia, pero que ahora, en esta vida nueva que tenemos, somos llamados para vivirla en entrega al Salvador. Somos llamados a vivir en esta vida para Él, ¿cierto? Dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿cierto? Es decir, nuestra vida está llamada a ser ofrecida delante de Dios. Y en este sentido podemos decir que la vida cristiana es una ofrenda a Dios. Es una ofrenda a Dios que cumple con las tres características que hemos estado viendo en ese texto de Éxodo. Con las tres características que hemos estado viendo que tenía la ofrenda que el sacerdote ofrecía diariamente. Y en ese sentido podemos decir primeramente que la vida cristiana debe ser un sacrificio ofrecido a Dios conforme a su voluntad, ¿cierto? Recordemos que la primera característica decía que la ofrenda la definía ¿quién? Dios, no la definía el que ofrece, sino Dios. Y en ese sentido, la vida cristiana es una ofrenda delante de Dios que debe ser ofrecida conforme a la voluntad de Dios. La doble ofrenda diaria de cada día nos recuerda que cada día la vida de nosotros como creyentes debe ser ofrecida delante de Dios, constantemente, mañana y noche. Y con esto no me refiero a adorarle simplemente con canciones o con un acto litúrgico, sino al igual que el sacerdote del Éxodo, esto se refiere a la entrega total de nuestra vida en servicio a Dios conforme a su voluntad, mis hermanos. Esa es la realidad. Esa es nuestra vida. La vida del cristiano es una vida en ofrenda constante delante de Dios. Y es lo que la Biblia nos dice. Es lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos recuerda que nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, ya no ofrecemos sacrificios de animales, ¿no? Porque el sacrificio perfecto ya fue ofrecido. Pero sí estamos llamados a ofrecer nuestra vida como sacrificio vivo y santo delante de Dios. Y esta palabra que usa el apóstol Pablo aquí de presentar nuestros cuerpos en sacrificio es una metáfora que usa el apóstol traída precisamente del Antiguo Testamento, de los sacrificios del pueblo de Israel, de esos sacrificios diarios. Pero es una metáfora donde yo soy la víctima, yo soy el sacrificio que debía morir, que debía ofrecerse. Y esto es interesante, mis hermanos, porque los hombres, por nuestro pecado,
Constantemente queremos hacer cosas, queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad pecaminosa. Tenemos planes, deseos, metas, prioridades y pretendemos que todo nos salga bien, que todo nos salga como queremos. Pero en la vida cristiana no es así como a veces pensamos. La vida cristiana que nosotros tenemos, la nueva vida, es una vida donde tenemos un Señor, donde tenemos un dueño, un Señor, alguien que por ser el dueño del Señor, pues nos va a decir lo que tenemos que hacer conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Tenemos un Señor que nos dice cómo debemos hacer las cosas. Miren que la ofrenda no era como quisiera, pues nuestra vida cristiana la vimos no como nosotros querramos, sino como Dios estableció. Y en ese sentido nosotros, como siervos de Dios, pues le debemos a Él sujeción y obediencia. Nosotros como siervos de Dios debemos a Dios sujeción y obediencia. Por eso Pablo continúa diciendo que no nos conformemos a este siglo, es decir, al pensamiento del mundo, que es contrario al pensamiento de Dios. No nos sujetemos, no nos amoldemos a las metas, a los sueños, a las prioridades del mundo, que son contrarias a las de Dios. ¿Cierto que sí? Muchas de las metas que el mundo se fija son muy contrarias a la ley de Dios. Lo peor, mis hermanos, es que nosotros nos dejamos mover fácilmente del pensamiento cristiano y nos contagiamos de los sueños, de los deseos del mundo. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo nos amoldamos tan fácil al pensamiento del mundo? ¿Cierto? Nos es fácil renunciar o dejar o apartarnos de lo que Dios nos ha mandado en su palabra y terminar enredados en las cosas del mundo. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo terminamos dándole prioridad a lo que el mundo le da prioridad? ¿Cómo terminamos menospreciando lo que para Dios es valioso? Lo que Dios estableció como algo de valor. ¿Cuántas veces nosotros nos esforzamos, vivimos preocupados y damos nuestra vida por cosas que para Dios son efímeras, que no tienen valor eterno? ¿Cierto que sí nos pasa como cristianos? ¿Cierto? Fácilmente caemos en esta situación y nos amoldamos, como dice el apóstol Pablo, a este mundo. Por eso el apóstol hace este llamado. ¿Cuántas personas viven preocupadas, estresadas, con una carga terrible por cosas que no tienen valor, que no son importantes, mis hermanos, delante de Dios? ¿Cuántas veces el mundo nos fija unas metas casi que inalcanzables? Y nosotros muchas veces, como si no fuéramos creyentes, nos ponemos esas metas y nos esforzamos por cumplirlas, sabiendo que no tienen ningún valor, sabiendo que no son lo que Dios ha establecido. Y en cambio sí muchas veces descuidamos lo que sí tiene valor. ¿Cuántas veces? Por amor al dinero, por amor a una posición, por amor a esas cosas que el mundo ama, terminamos descuidando la familia, descuidando nuestros hogares, descuidando la iglesia, descuidando la responsabilidad que tenemos como miembros de una congregación. Mis hermanos, eso es pecado y eso está en contra de lo que Dios ha establecido. Por eso el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Alguno podría decir, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos para no terminar conforme al molde que el mundo nos quiere poner? Pues la solución la da el apóstol Pablo cuando dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La solución para no tener el molde del mundo, para no terminar como el mundo, para no amoldarnos a sus criterios, pues es que nosotros tengamos diariamente comunión con Dios y miremos el molde de Dios, la palabra de Dios, miremos el diseño de Dios. Dice, renovemos nuestro entendimiento con la palabra. Solo renovando nuestra mente con la palabra de Dios podemos vivir una vida de adoración a Dios, sincera, haciendo su voluntad. Dice el apóstol Pablo, ese es nuestro culto racional. Esa es la verdadera manera de adorar a Dios. La manera coherente de rendir culto a Dios no es simplemente con ceremonias externas. Es con el ofrecimiento de nuestra vida entera a Dios, para vivirla conforme a su voluntad, a lo que Él ya determinó.
Por esa razón debemos decir también que al igual que la ofrenda que estamos estudiando, la vida cristiana también tiene un costo alto. Dijimos que debe ser vivida conforme a la voluntad de Dios, pero también debe tener un costo, un costo alto. La vida cristiana tiene un costo alto, ¿cierto? Cristo pagó, somos salvos solo por gracia, pero a nosotros los creyentes se nos llama a vivir de una manera específica, de tal manera que la vida cristiana tiene un costo. Jesucristo mismo advertía a sus oyentes de esta manera. Miren lo que dice Mateo 16, del 24 al 25. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Miren ese texto tan tremendo, porque Jesús les dice, ¿ustedes quieren tener una vida cristiana? Pues la vida cristiana tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? Dice, es su vida, ¿cierto? Si ustedes quieren seguirme, tienen que morir, es lo que dice el texto, ¿cierto? Dice, tomen su cruz. ¿A qué se va a la cruz? A morir. Dice, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida, mis hermanos, la vida cristiana es eso, es perder nuestra vida y vivirla para Dios. Ya no son sus metas, mis hermanos, ya no son sus sueños y sus anhelos, ya son los sueños de Cristo, ya son los deseos de Dios, lo que Dios ha establecido. Y eso es importante, la vida cristiana no es como la pintan algunos por ahí, ¿cierto? Muchos ven a Dios como el medio por el cual pueden alcanzar la realización de su vida. Pueden alcanzar sus logros, sus metas, sus sueños. Pero Jesús fue claro en enseñar que cuando verdaderamente venimos a Cristo, debemos poner nuestra vida en el altar del sacrificio. La ofrenda diaria era un holocausto donde el sacrificio se quemaba en su totalidad, ¿recuerdan? Dios demanda de nosotros toda nuestra vida, no una parte. Algunos creen que es una parte. No es una parte, es toda nuestra vida. La verdadera vida cristiana es una vida de negación. No porque Dios la quiera poner difícil, ¿no? Porque algunos piensan que es que Dios la quiere poner difícil, no. Sino porque los hombres somos pecadores y estamos inclinados a todo lo que está mal, a todo lo que es contrario a la ley de Dios. Por eso es que para nosotros es negación, porque generalmente lo que anhelamos es pecaminoso. Les voy a poner algunos ejemplos. Una persona, cuando es un creyente verdadero, sabe que él no se puede casar con quien quiera, porque Dios le dice con quién se puede casar, y eso es tremendo. Ojo, no es el pastor, es Dios en su palabra el que le dice con quién debe casarse. Un creyente verdadero sabe que no se puede casar con el que quiere. Sabe que si es un hombre, debe escoger una mujer de Dios. Sabe que si es una mujer, debe mirar a un hombre de Dios. Dios le dice cómo debe ser esa pareja. Un creyente verdadero sabe que no puede aceptar a cualquier empleo, porque no en todo empleo se glorifica a Dios. No en todo empleo se honra a Dios. Hay empleos que son ilícitos. Hay empleos que exigen cosas que van en contra de lo que Dios dice. Un verdadero creyente sabe que no puede arreglar un comparendo de tránsito con un soborno. Sabe que no puede ser como todo el mundo, ¿cierto? Porque dice, pero es que todo el mundo lo hace, pero el creyente verdadero sabe que no puede vivir como todo el mundo. Sabe que va a ser diferente a los demás, que por su fe estará en contra de muchas ideologías y pensamientos que están de moda, que en muchos contextos va a parecer anticuado, ridículo, fanático, intolerante, loco, ¿cierto? Para muchos va a ser un loco, para muchos va a ser un fanático, para muchos va a ser un ridículo, ¿cierto? Un anticuado. Y es lo que la Biblia dice, eso es la vida cristiana. La vida cristiana es para glorificar a Dios. La vida cristiana requiere que nosotros moramos a nosotros mismos, ¿cierto? Que no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Dios. Que hagamos las cosas como Dios estableció, gústele a quien le guste. Y ahí es donde la iglesia es perseguida, ahí es donde la iglesia es hostigada. Hoy, ahorita, en este tiempo, ¿cuánta hostigación hay en contra de la iglesia? Porque el mundo ha establecido el pecado sexual como algo lícito. Pero la iglesia sigue diciendo que el pecado es pecado, que lo que Dios estableció como ilícito es ilícito.
Y eso hace que muchos persigan a la iglesia de Cristo. ¿Cuántas demandas contra pastores, contra ministros hay ahorita vigentes por intolerancia, por persecución supuestamente de los pastores a estas prácticas que son aberrantes y que son pecaminosas? Mis hermanos, ¿cuánta persecución ha habido para la iglesia? ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser diferentes, a predicar a Cristo, a enseñar lo que Dios dice. Mateo capítulo 5, versículo 10. Miren lo que dice, para que no pensemos que la vida cristiana es como lo pintan por allí. Dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren lo que dice, ¿qué promete Dios para los hijos de Dice, salud, dinero y amor, ¿sí? No. ¿Qué promete el Señor en medio de estos versículos? Él dice que por nuestra manera de vivir, por nuestro apego a su palabra, por causa de su justicia, nosotros vamos a ser perseguidos. ¿Y qué dice? Dice, cuando los persigan lloren y lamentense porque están siendo perseguidos. No, como el texto dice, los creyentes no nos acomplejamos por eso, sino que nos gozamos porque entendemos por qué el mundo nos persigue, porque entendemos que ellos están vendidos al pecado y nosotros estamos vendidos a Cristo. Para nosotros, los creyentes, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo y su palabra son la razón de nuestra vida. Para el mundo estamos locos, pero nosotros sabemos que estamos siguiendo a nuestro Cristo, a nuestro Dios, a nuestro soberano Señor. Por eso el Señor dice, el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, para vida eterna, hallará la vida eterna. Mis hermanos, nosotros no nos acongojamos y nos afligimos porque el mundo está en contra nuestra. Nosotros sabemos por qué ellos están así. Finalmente tenemos que decir también con respecto a la iglesia que la vida cristiana, al igual que la ofrenda que estamos estudiando, es una ofrenda continua. Muchos creen que la adoración es lo que hacemos el domingo. Muchos creen que el día de adoración es el domingo, pero la Biblia nos enseña que todos los días debemos adorar a Dios. La ofrenda que Dios demanda de su pueblo no es simplemente una reunión dominical, es nuestra vida completa, constante, continua, delante de la presencia de Dios. La ofrenda que Dios demanda sigue siendo diaria. Nuestra fe es diaria. Nuestra devoción debe ser diaria. Nuestra adoración a Dios no tiene descanso, no tiene vacaciones. Es continua, donde quiera que vayamos, incluso cuando estemos de viaje, todo tiempo nosotros debemos estar adorando al Señor. En todo tiempo debemos nosotros tener nuestra devoción. En todo tiempo, no hay vacaciones para la vida cristiana. Así como el sacerdote todos los días estaba ministrando mañana y noche, toda nuestra vida es de adoración. Toda nuestra vida, todos los días oramos a Dios, todos los días alimentamos nuestra fe leyendo la palabra de Dios, todos los días dependemos de Dios para todo, para la salud, para la vida, para la economía, para todo dependemos de Dios. Cada día agradecemos su provisión, en cada alimento oramos diciendo gracias Señor, porque tú nos lo das. El cristiano no es de un día, el cristianismo no es un día a la semana como lo cree el hipócrita. El hipócrita aquí se ve bien, aquí se sienta con nosotros, dice hermanito, Dios le bendiga. Pero cuando sale es una persona diferente. Cuando sale es una persona corrupta, corrompida, es una persona inmoral, es una persona que tiene doble vida. Aquí viene y sonríe, es el hermanito, pero allá afuera tiene una vida pecaminosa, una vida licenciosa, oculta de pecado. Pero el creyente sabe que su adoración a Dios es todos los días. Todos los días, dándole adoración a Dios como Salvador, con lo que hace, con lo que dice, con su manera de obrar, con los negocios. Miren, hermanos, un creyente adora a Dios con su manera de hacer negocios. No le roba a nadie, le paga todo lo que le debe. Eso es lo que
es adoración a Dios. El cristianismo es una vida de adoración a Dios, una vida haciendo la voluntad de Dios. El cristianismo es toda la vida del creyente rendida a la voluntad de Dios, negándose al pecado y dándole adoración a Dios, su Salvador, con todo lo que hace, con todo lo que dice, con todo su ser. Así que podemos concluir este punto diciendo que la vida cristiana debe ser un sacrificio ofrecido a Dios, conforme a su voluntad. Que al igual que la ofrenda que estamos estudiando, la vida cristiana también tiene un costo alto, que es nuestra propia vida, y que la vida cristiana, al igual que la ofrenda que estamos estudiando, es una ofrenda continua y permanente delante de Dios. Así que, mis hermanos, esto es lo que nos enseña el texto que estamos estudiando. Podemos concluir diciendo que con respecto al santuario terrenal, Dios estableció dentro del culto del tabernáculo una ofrenda diaria de la que se debía hacer responsable la congregación y que el sacerdote debía ofrecer delante de Dios. Una ofrenda que debía estar acorde a las especificaciones de Dios, una ofrenda que tenía un alto valor tanto para el pueblo como para el sacerdote, y una ofrenda que debía ser continua, presentada delante de Dios, sin excepción. Con respecto al santuario celestial podemos decir que Cristo es el cumplimiento de la ofrenda diaria que fue ofrecida conforme a la voluntad y el designio del Dios eterno, que esa ofrenda del Salvador tuvo un costo supremo que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz como sustituto, y finalmente que esa ofrenda tiene un valor eterno delante de Dios. Aunque fue ofrecida una sola vez, tiene un valor eterno ya que satisface la justicia de Dios eternamente y vindica para siempre la santidad de nuestro Dios. Y con respecto a nosotros, como nación sacerdotal, podemos decir que la vida cristiana debe ser un sacrificio ofrecido conforme a la voluntad de Dios. Que al igual que la ofrenda que estamos estudiando, la vida cristiana tiene un costo alto, que es nuestra vida propia, y también, al igual que este sacrificio que estudiamos hoy, debe ser diaria, constante, continua, permanente. Es una ofrenda a Dios. La vida cristiana es una ofrenda rendida a la gloria de Dios. Así que, mis hermanos, la pregunta que nos podemos hacer hoy es esa: ¿estamos viviendo de tal manera que nuestra vida glorifica a Dios? ¿O somos como el hipócrita que viene y se sienta el domingo, dice hermanito, Dios le bendiga, habla con el pastor, saluda a los hermanitos, pero sale a vivir una vida pecaminosa? Eso es un engaño. Y si usted se está engañando, le llama al arrepentimiento de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Es nuestra vida una ofrenda, un sacrificio vivo, como dijo el apóstol Pablo? ¿Estamos todos los días renovando nuestra mente para vivir esta vida no conforme a nuestro designio, sino al designio de Dios? ¿Estamos viviendo esta vida conforme a la voluntad de Dios? ¿Es nuestra vida sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Esa es la pregunta que nos podemos hacer hoy. Yo quiero que terminemos pidiéndole al Señor que nos limpie, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos haga instrumentos de adoración en esta tierra, con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos. Que como iglesia podamos ser ese grato perfume para Dios, ese olor grato. Que nosotros podamos ser el cordero del sacrificio ahora, como dice Romanos. Que presentemos nosotros nuestros miembros como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que Dios nos ayude en esto. Les invito a que oremos. Amado Señor, Dios eterno, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque a través de esta palabra podemos ver que tú eres un Dios santo, que tú eres un Dios puro, que eres un Dios justo, pero también que eres un Dios lleno de misericordia y de bondad. Queremos agradecerte porque aunque los requerimientos de la ofrenda son tan altos y nosotros no podemos llegar a cumplirla, Cristo como Cordero de Dios, con su sacrificio, la cumple completamente. Gracias, Señor, porque en nuestra propia fuerza no podemos adorarte, en nuestra propia vida no podemos glorificarte como debiéramos, pero la ofrenda de Cristo te honra, te glorifica, satisface tu justicia plenamente.
vindica ese honor santo tuyo. Y queremos decirte gracias por ese sacrificio. Gracias por la sangre de Cristo, que fue el valor, como dice el apóstol Pedro, el valor que se pagó por nuestra redención. Gracias por ese pago precioso. Gracias por tu misericordia. Gracias porque fue por gracia que tenemos esta salvación. Queremos agradecerte por el valor que se pagó. Queremos agradecerte por el sustituto que has escogido, ese sustituto que es Cristo. Queremos agradecerte porque esa ofrenda es continua delante de tu presencia y tiene un valor eterno. Pero también queremos pedirte que nos ayudes a nosotros en nuestro llamado como iglesia, como nación sacerdotal, a vivir para tu gloria, Señor. Que como el apóstol Pablo dijo allí en Romanos, podamos nosotros ofrecer diariamente nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es nuestro culto racional. Ayúdanos a renovar nuestra mente con la palabra. Señor, que no nos amoldemos a este mundo, que nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro corazón no se amolde al pensamiento del mundo, sino que podamos renovarnos, Señor, a través de tu palabra cada día. Que tu palabra viva nos cambie nuestra manera de pensar, de entender. Que las prioridades tuyas sean nuestras prioridades. Que los sueños tuyos, los deseos tuyos sean nuestros deseos. Ayúdanos, Padre, renuévanos. Que podamos vivir una vida agradable a ti. Que podamos vivir en esta vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.